vámonos con una súper sorpresa. Muchachos, allá en el estudio que les preparé, platiqué con un exitosísimo mexicano que compartió con nosotros el arte que sabe hacer con sus manos. Él es Ricardo Plata, el mejor caricaturista de famosos. Vamos a conocerlo. Él es Ricardo Plata, el más famoso caricaturista mexicano. En 26 años de trayectoria, ha plasmado a casi todas las figuras públicas que podamos mencionar. Futbolistas como Maradona, Pelé o el Chicharito. Obama, Michael Jackson, Don Roberto Gómez Bolaños y sus personajes, Cantinflas o la mismísima Reina del Sur, también se inmortalizaron en la tinta de este talentoso artista. Lo que yo digo, esto para mí no es un trabajo, esto es una pasión. Y me divierte. Incluso si no lo hiciera, pues yo me deprimiría totalmente, ¿no? Pues más que afición es así como mi vida, desde que soy un niño. Y siempre, pues en la escuela me han puesto a dibujar. Yo he basado mi trabajo en hacer una caricatura que no sea ofensiva para el artista. No hay un contacto con los artistas, ¿no? Y todo es con las fotos, o con las revistas, o enterándome por la televisión, ¿no? En el que chisme. Aunque personalmente no conoce a ningún famoso, Carmen Salinas, Elvis Crespo, Lucía Méndez, Paulina Rubio, El Potrillo Alejandro Fernández o Araceli Arámbula han sido plasmados por Rick. Thalía tiene una caricatura en su casa. Esta caricatura de Thalía salió publicada en una revista de espectáculos. Entonces el editor me llama y me dice que la mamá de Thalía me andaba buscando, que le había gustado mucho la caricatura y quería que se le hiciera en grande para regalársela en su cumpleaños. Y así fue. Para Ricardo, algunos rostros son más complicados que otros. Yo me acuerdo que sería Luis Miguel, porque Luis Miguel es muy especial para dibujar, ¿sabes? Es lucero. Para comprobar qué tan rápido es Rick Plata, lo retamos a dibujar a Joan Sebastián y nos sorprendió su habilidad. ¡Guau! 23 minutos con reloj en mano fueron suficientes para crear esta obra. Yo también tuve el privilegio de ser dibujada por el señor Plata. Gustavo Adolfo luce así en caricatura. Pero eso no es todo. Chicos allá en el estudio, pongan mucha atención que les tengo una sorpresa. ¿Reconocen estos rostros? Como el de corazón valiente. A mí me dejó como el de corazón valiente, oye. ¿No crees? Amiga, excelente reportaje. ¡Qué barbaridad! ¡Qué talento! Y qué destreza. ¿Tuviste Así en cuánto es, tiempo hizo lo de Joan Sebastián? Y quedó exactamente De verdad, igual. ¿eh? Ok, vamos a hacer una cosa. Yo le contamos el tiempo. En 23 minutos de la nada hasta quedar ya coloreado hice, muchacho. Pero lo más hermoso, de veras, es ver el rostro de ustedes caricaturizado. No sé si ya alguna vez los habían plasmado, pero a pesar de que este muchacho no los conoce personalmente, creo que captó detalles lindos, ¿no? Mira, vamos